Hola, buenos días a todos. El día de hoy les damos la bienvenida al cuarto módulo de Anatomía y Semiología Neurológica del Instituto Neurológico del Pacífico y les vamos a hablar de tallo cerebral, anatomía y síndromes. Entonces con ustedes Carlos Guzmán, Laura Gil, Alejandra Gantiva, Camila Zapata. Nosotros somos estudiantes de medicina de séptimo semestre de la Universidad Javeriana Cali. Dentro del contenido vamos a tener la introducción y el desarrollo correspondiente a su anatomía externa y características, mesencéfalo, puente y bulbo con anatomía y síndromes, y finalmente concluiremos con otros síndromes. Dentro de la clasificación del desarrollo vamos a tener que el tubo neural dorsal se genera en la cuarta semana de gestación y va a crear 3 vesículas, que son estas 3 vesículas verdes que vemos en esta parte. De anterior a posterior vamos a hablar que está el prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. El prosencéfalo que nos va a dar origen al telencéfalo y diencéfalo. Mesencéfalo a mesencéfalo y romboencéfalo a mielencéfalo y metencéfalo, que a su vez el mielencéfalo va a dar la médula oblongada o más conocida como bulbo y el metencéfalo como al puente y al cerebelo. Debemos tener en cuenta que este mesencéfalo y romboencéfalo van a estar formados por materia gris y materia blanca. La materia gris correspondiente a los núcleos de nervios craneales, autonómicos, olivares, del puente, cuadrigéminos y la formación reticular. Y la materia blanca nos va a estar hablando de los tractos mielinizados que conectan el cerebro con la médula espinal y los núcleos craneales. Ahora vamos a hablar de unas anomalías del desarrollo, donde tenemos el síndrome de Mobius, que hablamos de una ausencia o poco desarrollo del núcleo facial y abducens. Entonces, aquí en la imagen lo podemos ver y destacamos que es una hipoplasia del tallo, donde va a haber un aplastamiento del cuarto ventrículo, o sea, hacia el piso del cuarto ventrículo, y por consiguiente vamos a tener una ausencia de colículos faciales. Esto nos va a llevar a una parálisis facial, ya sea uni o bilateral, o una ausencia de expresión facial y una inhabilidad de cerrar ojos y boca. También tenemos los trastornos de orientación axonal, que es básicamente una afectación en los tractos de materia blanca anormales. Vamos a tener que hay una parálisis de mirada horizontal, una escoliosis progresiva, síndrome de Joubert, que se caracteriza por problemas respiratorios, nistagmus, hipotonía, ataxia o retraso en el desarrollo motor, y una displasia pontino-tegmental. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen E, tenemos que destacar es que tenemos mucho espacio de líquido cefalorraquídeo, donde pues sabemos que este puente debería ser mucho más prominente. Dentro de las características del tallo cerebral encontramos que es la estructura más inferior y primitiva del cerebro, que pues debido a su localización anatómica va a constituir la vía de paso de múltiples fibras que van a permitir la conexión del tallo con el telencéfalo, el diencéfalo, el cerebelo y la médula espinal. Contiene también pues la mayoría de los núcleos de los pares craneales, excepto pues el primero y el segundo. Y vamos a ver que la mayoría de los síndromes que se dan a este nivel van a ser provocados por la oclusión de una arteria de circulación posterior o por el efecto de masa por alguna lesión que ocupe espacio. Para comprender un poquito mejor como el espectro de entidades que podemos encontrar a este nivel, decidimos abordar la configuración externa del tallo cerebral, que nos va a permitir poder identificar más fácil los síndromes en la resonancia. Entonces, inicialmente pues tenemos que el tallo cerebral está compuesto por el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo o médula oblongada, que se dividen anatómicamente por la línea pontina superior,
que divide el mesencéfalo del diencéfalo, y la línea pontina inferior que divide la protuberancia del bulbo. Esta línea pontina inferior también se conoce como surco bulboprotuberancial. En cuanto a los límites de todo el tallo, encontramos pues que el límite superior es el diencéfalo, que específicamente en la cara anterior va a estar dibujado por las cintillas ópticas que se encuentran abrazando los pedúnculos cerebrales. Y en la cara posterior encontramos la glándula pineal, que descansa sobre los colículos superiores que pues hacen parte del mesencéfalo. Como límite inferior tenemos la transición de los fascículos gracilis y cuneatus con la médula espinal, que arbitrariamente se han definido que pues es a nivel del foramen magnum. A nivel posterior encontramos pues que el límite es el cerebelo. Ya para hablar del mesencéfalo, pues tenemos que este se divide en una región ventral y una región dorsal. Entonces, de ventral a dorsal, pues vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales, el tegmento mesencefálico, el acueducto de Silvio y la lámina cuadrigémina. Entonces, en los pedúnculos cerebrales tenemos que cada pedúnculo va a surgir de cada lado pues, del hemisferio, y están separados por la fosa interpeduncular, que en esta vamos a encontrar el origen aparente del oculomotor. En los pedúnculos vamos a encontrar fibras corticales que van a contener el tracto piramidal y el tracto córtico-pontino. En el tegmento mesencefálico vamos a encontrar los núcleos del oculomotor, del troclear, y también encontramos los tractos de sustancia blanca y gris, incluidos la sustancia negra y el núcleo rojo. A nivel dorsal encontramos pues la placa tectal o lámina cuadrigémina, que en esta se van a ubicar los colículos superiores y los colículos inferiores. Y debajo de los colículos inferiores vamos a encontrar el origen aparente del cuarto par y los pedúnculos cerebelosos superiores, que son estos que vemos aquí, y estos van a contener fibras aferentes y eferentes del cerebelo. Entre los pedúnculos también vamos a encontrar el velo medular superior, que va a establecer el límite superior del cuarto ventrículo. Bueno, hablando ya del puente o protuberancia, tenemos que en la cara anterior presenta el surco basilar, que va a alojar la arteria basilar. El resto de las fibras de la superficie van a estar compuestas por fibras pontocerebelosas, que se van a dirigir desde medial hacia lateral, y van a formar los pedúnculos cerebelosos medios, que son los que vemos aquí, y estos pues se van a comunicar con el cerebelo. En la base del pedúnculo cerebeloso medio, que es a este nivel, se encuentra el origen aparente del quinto par, y entre la transición entre la protuberancia y el bulbo, pues es decir, en la línea pontina inferior, vamos a encontrar el origen aparente del sexto, el séptimo y el octavo par. De ventral a dorsal vamos a encontrar pues las fibras longitudinales, que van a contener los tractos córtico-espinal, córtico-vulvar y córtico-pontino, y tenemos el tegmento dorsal o región tegmental del puente, donde vamos a encontrar los núcleos de los pares craneales pues que salen a este nivel, que son el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. En la cara posterior vamos a encontrar la fosa romboidea, que va a estar dividida por el surco mediano, y en esta tenemos en la porción intermedia los colículos faciales, que van a ser un par de pequeñas prominencias formadas por las fibras del séptimo par, y en la porción inferior de la línea media encontramos los trígonos del hipogloso y los trígonos del vago. Y ya en el ángulo inferior de la fosa romboidea vamos a encontrar el óvex, que se continúa con el agujero ependimario del bulbo. Para hablar del bulbo, pues tenemos que este también está dividido en una región ventral y una región dorsal. En la porción ventral vamos a encontrar las pirámides y las olivas, que las vamos a ver mejor en la cara anterior,
Y pues tenemos, por ejemplo, que las pirámides están divididas por la fisura mediana anterior y que van a estar conformadas por fibras corticales que en su extremo inferior eh, la mayor parte de estas pues se van a cruzar y van a continuar por la médula como el tracto corticoespinal lateral. Las olivas se van a localizar lateral a las pirámides y tienen un núcleo olivar superior y un núcleo olivar inferior. El núcleo olivar superior tiene papeles en la percepción del sonido y el inferior tiene funciones en el aprendizaje motor cerebeloso. Vemos también que entre las olivas, entre las olivas y las pirámides se localiza el origen aparente del hipogloso y lateral a las olivas encontramos el glosofaringio, el vago y el accesorio. Ya en la región dorsal, pues vamos a encontrar el tegmento dorsal, el cual contiene los núcleos de los nervios craneales noveno, décimo, 11 y 12, y la continuación de los tractos de la sustancia blanca, que son pues el fascículo longitudinal medial, el menisco medial, el menisco lateral, el tracto espinotalámico y el tracto tegmental central. Bueno, ahorita vamos a hablar de la resonancia magnética, vamos a ver cómo tal la configuración interna del mesencéfalo. Bueno, entonces el tallo pues lo vamos a localizar en esta región, en la resonancia, y nos vamos a ubicar de ventral a dorsal. Entonces tenemos pues que en la porción más ventral vamos a encontrar los pedúnculos cerebrales. En el tegmento, que como les hablaba, tenemos pues la sustancia blanca y la sustancia gris, donde vamos a encontrar la sustancia negra y los núcleos rojos. En el tegmento mesencefálico, perdón, en el tectum, que es el área tectal, vamos a encontrar los colículos, que a este nivel pues encontramos los colículos superiores. Bueno, entonces, hablando específicamente de los pedúnculos cerebrales, tenemos que estos contienen fibras que tienen los tractos piramidal y corticopontino. El tracto piramidal incluye el tracto corticoespinal y el tracto corticovulvar. El tracto corticoespinal, el cual, pues, como su nombre lo dice, va a conectar la corteza con la médula espinal, y el corticovulvar va a conectar la corteza con los nervios craneales no oculomotores. Y tenemos el tegmento mesencefálico, el cual contiene los núcleos del tercer y cuarto par, pero pues no se alcanzan a ver en la resonancia. También vamos a tener los tractos de sustancia blanca y sustancia gris, incluidos la sustancia negra y el núcleo rojo. Tenemos que la sustancia negra funciona en las vías de control motor y de recompensa, y el núcleo rojo, pues parte del sistema extrapiramidal, tiene funciones en la coordinación motora. Los tractos de materia blanca van a atravesar pues todo el tronco encefálico. Entonces tenemos el fascículo longitudinal medial, que es la conexión central principal para el nervio oculomotor y va a coordinar la mirada conjugada. El menisco medial, que va a transmitir información propioceptiva, vibratoria y de presión táctil. El menisco lateral, que va a llevar información auditiva a la corteza auditiva. El tracto tegmental central, que va a contener fibras ascendentes que conectan el núcleo solitario rostral con el tálamo y el área de sabor cortical, y el tracto espinotalámico, que transporta información táctil, dolor y temperatura. Tenemos la placa tectal o lámina cuadrigémina, donde encontramos los colículos superiores y los colículos inferiores. Entonces los colículos superiores pues van a tener funciones en el procesamiento visual preliminar y el control de los movimientos oculares. Y los colículos inferiores van a tener funciones en el procesamiento auditivo, proyectando las entradas desde los núcleos del tronco encefálico al núcleo geniculado medial del tálamo, que a su vez pues transmite información auditiva a la corteza auditiva primaria. Bueno, ahora vamos a hablar de los diferentes síndromes que se dan a nivel del mesencéfalo. En primer lugar, tenemos al síndrome de Weber. Este síndrome es causado por un infarto del núcleo oculomotor y el pedúnculo cerebral en el mesencéfalo ventromedial. Aquí es importante tener en cuenta que como se va a ver afectado el tercer par,
Este tiene unas fibras eferentes que se encargan de la inervación de los músculos elevador del párpado, el recto superior, medial inferior y el oblicuo inferior del ojo. También tiene eferentes parasimpáticas que se encargan de la inervación parasimpática de los músculos constrictores de la pupila y ciliar. De esta manera va a ser más fácil entender cuáles van a ser los síntomas del paciente. Esto se da una afectación de la arteria basilar o de la arteria cerebral posterior. Los síntomas van a ser desviación inferolateral del ojo, diplopía, tosis, defecto pupilar aferente y hemiplegia contralateral de los pedúnculos. Entonces aquí en la resonancia vemos en qué parte se va a dar la afectación. Listo. Tenemos el síndrome de Benedict. Este va a ser un infarto del tegmentum a nivel del mesencéfalo. Se va a dar por la arteria cerebral posterior y hay que tener en cuenta que como se va a afectar el núcleo rojo y este es encargado de la coordinación motriz, entre los síntomas vamos a tener parálisis del oculomotor ipsilateral, la hemiataxia cruzada, la falta de coordinación y también se puede presentar corea. Luego tenemos el síndrome de Claus. Este va a ser por un infarto de la cara dorsomedial del mesencéfalo y esto se da porque se afectan las ramas perforantes de la cerebral posterior. Entre los síntomas que vamos a tener va a ser parálisis ipsilateral del nervio oculomotor, falta de coordinación y hemiataxia cerebelosa de las extremidades superior e inferiores contralaterales. Luego tenemos el síndrome de Farinaud, que este se da por una compresión de la placa tectal cerca al colículo superior, que lo podemos observar a este nivel, en donde está señalado. Y este va a ser una lesión que ocupa el espacio de la comisura posterior o la región pineal. Una tríada clásica que nos dicen es que hay parálisis de la mirada hacia arriba, disociación pupilar cerca a la luz y nistagmo de convergencia-retracción. Entonces el paciente va a tener una mirada hacia el piso. Aquí está una resonancia que también podemos observar el efecto que se genera a nivel de mesencéfalo, que es la compresión de la placa tectal a nivel de los colículos superiores y nos va a generar este tipo de síndrome. Luego tenemos el síndrome de Nottangen. Este va a ser por una masa o un infarto en el pedúnculo cerebeloso superior y se van a caracterizar por parálisis unilateral o bilateral del nervio oculomotor y ataxia cerebelosa ipsilateral. Bueno, ya en cuanto a lo que corresponde al puente, la protuberancia, tenemos que se divide en dos partes, principalmente. La porción ventral y el tegmento dorsal, tal como ya se dijo, se encuentra localizado entre mesencéfalo y puente, y bulbo, perdón. A nivel dorsal se relaciona con el cuarto ventrículo y el cerebelo, con el cual tiene conexión por medio de los pedúnculos cerebelosos medios. Se limita respecto al mesencéfalo por medio del surco pontino o la línea pontina, que también ya fue descrita, línea pontina superior, y del bulbo por medio del surco bulbo protuberancial. Cabe aclarar que la porción ventral también se puede conocer como región basilar, precisamente por su relación con la arteria basilar. Ahora, aquí lo que observamos es a manera de listado las estructuras que incluye cada área, en donde podemos observar que la región basilar, por ejemplo, es aquella que contiene las fibras corticoespinales, fibras corticonucleares, fibras copónticas y fibras pontocerebelosas, mientras que la región tegmental dorsal involucra una gran cantidad de estructuras, el núcleo del abducens, el núcleo del trigémino, el núcleo facial, tracto espinotalámico, formación reticular, cuerpo trapezoide, núcleos del vestíbulo coclear, lemnisco medial, lemnisco lateral y los fascículos longitudinal dorsal, longitudinal medial y el tecto espinal. Ahora, ya para entrar a hablar de los síndromes, el primero de los síndromes es el síndrome de Marie-Foy. También es conocido como síndrome opercular o síndrome puntino-lateral. Es causado por lesiones sobre la región lateral y en ocasiones sobre el pedúnculo cerebeloso medio. Típicamente
se presenta tras la oclusión de las arterias perforantes de la arteria basilar y, o en ocasiones también, por las arterias cerebrales anteroinferiores. Dentro de las estructuras que se encuentran afectadas se encuentran los fascículos corticoespinal, espinotalámico y los tractos cerebelares, al igual que los pares quinto y octavo. Se puede subcategorizar según el área de la lesión en anterior o en posterior, en donde los cuadros que se presentarían a nivel de la lesión anterior suelen ser más que todo motores, mientras que los cuadros que se presentan a nivel posterior suelen ser más de componente sensitivo. A nivel clínico, lo que se suele presentar es hemiplegia o hemiparesia contralateral, alteración sobre la percepción del dolor y temperatura de manera ipsilateral a la lesión, ataxia en extremidades, parálisis facial, pérdida auditiva, vértigo y nistagmos. Aquí como tal se observan 6 casos en donde por medio de las flechas se señalan las lesiones. Entonces se detallan como tal lesiones en el área tegmental dorsal a nivel lateral, en donde las imágenes A y C describen lesiones a nivel del área derecha, mientras que B, D, E y F señalan lesiones a nivel del área izquierda. El siguiente de los síndromes es el síndrome de Foville. Su causa se debe a lesiones sobre la región media del puente, afectando tanto la región basilar como a la tegmental dorsal, típicamente por alteraciones sobre las arterias perforantes paramedianas de la basilar. Se afectan tanto tracto corticoespinal, lemnisco medial, fascículo longitudinal medial, formación reticular en su núcleo paramediano, núcleo abducens y los nervios del facial. En este caso, el paciente lo que va a presentar es hemiparesia o hemiplegia contralateral, hipoestesia ipsilateral, parálisis del nervio facial, diplopía, incapacidad de conjugar la mirada e incapacidad de mirar hacia el lado de la lesión, hipoestesia ipsilateral. Aquí es el caso de una imagen que muestra la lesión en un paciente de 20 años de Senegal, sin condiciones previas, que presentó un cuadro de debilidad del hemicuerpo izquierdo por 5 días asociado a cefaleas durante los días previos, vértigo rotatorio sin náuseas ni vómito, movimientos oculomotor obliterados, parálisis facial derecha, hemiparesia izquierda y pues tal como se denota por medio de las flechas, se observan lesiones a nivel de puente en su región medial. El siguiente de los síndromes, uno bastante común, el síndrome de enclaustramiento, típicamente causado por una oclusión a nivel de la arteria basilar sobre la región puntina. Se afectan las fibras piramidales, por esta razón los músculos de la respiración se ven afectados y eh, es frecuente observar que estos pacientes necesiten ventilación mecánica. Así también el nervio oculomotor, cabe aclarar que usualmente permanece intacto, razón por la cual los pacientes suelen tener la posibilidad de movilizar sus ojos, mientras que los nervios facial y abducens se paralizan, precisamente por una afección sobre los tractos córtico-vulvares. A nivel clínico, se puede presentar una pérdida o no de conciencia, conservando las capacidades cognitivas, y de igual forma se presenta una parálisis total del cuerpo con movimientos oculares conservados, como ya se dijo, asemejando a estados en el que el paciente representa cuadros de estados vegetativos. Aquí como tal lo que se observa es el área que se ve afectada usualmente por taponamiento sobre la arteria basilar, y este es un caso clínico de un paciente que presenta una lesión hipodensa a nivel del puente y sobre el cerebelo, y a nivel de las angiografías se percata una oclusión total sobre la arteria basilar y una irrigación adecuada sobre la circulación posterior que se presenta en esta imagen.
El siguiente de los síndromes, el síndrome de Raymond, se produce típicamente por una lesión a nivel del puente sobre la región ventromedial, usualmente por oclusión de las ramas perforantes paramedianas de la arteria basilar. Afecta lo que involucra a los fascículos del nervio abducens de manera ipsilateral y el tracto córtico-espinal, sin afectar típicamente al nervio facial. Clínicamente se manifiesta en forma de debilidad a la hora de conjugar la mirada de manera lateral, precisamente por paresia sobre el músculo recto lateral ipsilateral a la lesión, al igual que hemiplegia contralateral. Aquí se detalla una imagen en T2 en donde se percata una lesión a nivel ventromedial y posterior. En la imagen C también se puede observar una lesión sobre el mesencéfalo. El siguiente de los síndromes, síndrome de Millar-Gubler, se produce por lesiones a nivel ventral del puente, típicamente por afección sobre las perforantes paramedianas y ramas circunferenciales. Afecta lo que involucra tracto corticoespinal, nervio abducens y facial. Clínicamente se presenta en forma de paresia con pérdida de reflejo corneal y hemiplegia contralateral. El último de los síndromes que corresponde a nivel del puente es el síndrome del colículo facial. Se produce por lesiones a nivel de los colículos faciales sobre la región posterior del puente. Se afectan tanto el colículo facial como el fascículo longitudinal medial, nervio abducens y fibras del nervio facial. A nivel clínico, se presenta en forma de pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua e hiperacusia por parálisis del nervio facial, diplopía y parálisis sobre la conjugación de la mirada en el sentido horizontal, precisamente por los daños sobre el nervio abducens. Aquí en esta sección de la diapositiva se detalla un paciente de 75 años, masculino, que llegó a urgencias por cuadro agudo de diplopía, parálisis en la conjugación de la mirada e incapacidad para mirar lateralmente asociado a un nistagmus, al igual que una debilidad sobre la musculatura de la hemicara derecha. Aquí, en las dos imágenes, se presentan dos casos similares en donde se observan lesiones a nivel de los colículos em, faciales, aquí se percatan, y en la imagen de la derecha se observa cómo el nervio facial alcanza a rodear lo que corresponde al núcleo del abducens, detallándose que si el uno se afecta, puede terminar repercutiendo sobre la función del otro. Bueno, ahora vamos a hablar del bulbo o médula oblongada. Entonces, es importante saber que lo que va a pasar aquí es que va a haber un relevo en la información que viene de la médula espinal hacia el cerebro. Y el bulbo principalmente se va a encontrar irrigado por arteria espinal anterior, ramas penetrantes de la arteria vertebral y la arteria cerebelosa posterior inferior. Entonces, vamos a tener que tenemos una porción ventral y una porción dorsal, donde la porción ventral va a tener las pirámides y olivas. Las olivas las vamos a dividir en un núcleo superior y un núcleo inferior, haciendo referencia al núcleo superior, que se encarga de la percepción del sonido, y el inferior del aprendizaje motor del cerebelo. En el núcleo, en la parte dorsal, tenemos el quinto, noveno, décimo y doceavo par. El quinto par lo podemos ver acá en su parte sensitiva y recordar que va hasta el segundo segmento de las cervicales. Entonces, acá lo que vamos a ver son unos cortes axiales entre uno del bulbo y pues son completamente normales, cefalocaudales. Bueno,
Entonces tenemos el síndrome de Wallenberg, donde también se puede conocer como el síndrome medular lateral. Se va a afectar principalmente la arteria cerebelar posterior inferior. Y esta isquemia o este infarto de esta arteria nos va a generar una afectación en los pedúnculos cerebrales inferiores, el núcleo vestibular, el núcleo espinal trigeminal y el núcleo ambiguo. Por consiguiente, vamos a tener unas manifestaciones clínicas que se van a caracterizar, por ejemplo, por vértigo, o el paciente se va a ir va como a caerse ipsilateral a la lesión, diplopía, nistagmo multidireccional, Horner ipsilateral, hipo, que es algo que usualmente no se pregunta, pérdida del dolor y temperatura contralateral a la lesión, ronquera, disfonía, disfagia, disartria y disminución del reflejo nauseoso. Acá pues podemos ver las lesiones en estas imágenes que vemos acá del síndrome de Wallenberg. Después tenemos el síndrome de Guerin, donde vamos a ver afectadas principalmente las ramas pequeñas perforantes de la arteria vertebral o arteria basilar proximal, y también puede haber una oclusión de la arteria espinal anterior. Entonces acá lo que vamos a encontrar es que contralateral va a haber debilidad o déficit hemisensorial, e ipsilateral vamos a encontrar parálisis del nervio hipogloso, que se va a caracterizar por una flacidez y atrofia de la lengua, y podemos encontrar también lo que se conoce como el signo de Gowers, que es la desviación de la lengua hacia el lado afectado. Acá en esta imagen pues vemos que parte del bulbo sería la que se ve afectada. Luego tenemos el síndrome de Babinski-Nagiot, que es la parte intracraneal de la arteria vertebral la que se va a encontrar afectada. Y dentro de las manifestaciones clínicas vamos a tener que ipsilateral, vamos a encontrar una ataxia cerebelar, un déficit sensorial en cara, un síndrome de Horner, que se va a caracterizar, como sabemos, por miosis, ptosis y anhidrosis. Y contralateral a este síndrome hemimedular, como también lo llamamos, vamos a encontrar una hemiplegia o una hemianestesia. Entonces acá podemos ver en las imágenes algo que es muy característico de lesiones, o sea, típicos de los cavernomas, y es una lesión tipo popcorn. Tenemos la degeneración olivar hipertrófica, donde van a verse tres estructuras implicadas, que es el triángulo de Guillain-Morelet, que es el núcleo rojo, el núcleo olivar inferior y el núcleo dentado contralateral. Cada uno, pues aquí hacemos un zoom de las imágenes, de los sitios. Y esto entonces nos va a llevar a un mioclono palatino y una disfunción cerebelar o del tallo, como lo podemos ver en las imágenes. Bueno, entonces en otros síndromes encontramos la atrofia del sistema múltiple, que esta pues es una enfermedad neurodegenerativa esporádica que está caracterizada por diversos grados de ataxia cerebelosa, disfunción autonómica, parkinsonismo y disfunción corticoespinal. La atrofia del sistema múltiple en la forma C pues va a predominar los síntomas cerebelosos con atrofia olivopontocerebelosa. Y la resonancia nos muestra una hiperintensidad de T2 en los tractos pontocerebelosos, como lo vemos aquí. Vemos pues esa hiperintensidad en forma de cruz, y a este signo se le conoce como el hot cross bun, que es ese que es como ese panecillo en forma de cruz, que pues representa la degeneración de los tractos pontocerebelosos. Y en T1 vamos a ver una atrofia del cerebelo y del tronco encefálico. Luego tenemos la encefalopatía de Wernicke, que esta pues se debe a la deficiencia de tiamina y generalmente se va a observar en casos de abuso de alcohol. Los pacientes van a presentar cambios en la conciencia, ataxia y disfunción ocular,
Las imágenes axiales FLAIR nos van a mostrar una mayor intensidad de la señal en el tálamo dorsomedial, en los cuerpos mamilares y el área periacueductal y en la placa tectal. Bueno, en cuanto al síndrome de desmineralización osmótica, eh, se debe a una desmineralización de cuadro agudo ocasionada por cambios osmóticos, típicamente presentándose en casos de corrección de hiponatremia de manera rápida. Entonces se presentan cuadros en donde se exponen intensidades anormales a nivel del puente, ganglios basales, mesencéfalo y materia blanca subcortical, siendo estas las principales afectadas. Así también, las manifestaciones clínicas realmente son muy variadas según las áreas o zonas que se vean afectadas. Por último, vamos a tener la parálisis supranuclear progresiva. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que va a aparecer después de la sexta década de la vida. Tiene un prospecto de vida de 10 a 20 años. Este va a tener características de parkinsonismo, parálisis supranuclear de la mirada vertical, disminución de la cognición y el habla, y va a tener inestabilidad y caídas. Aquí es muy importante tener en cuenta que la imagen clásica va a revelar una atrofia del cerebro medio que resulta en una pérdida de la convexidad y el tronco encefálico, dando una apariencia de colibrí que se puede observar en esta parte de aquí, donde se observa atrofia del mesencéfalo y se puede ver normal el puente, y esto nos va a dar una forma de colibrí. Con esto ya damos finalizada la exposición de tallo. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por su atención.